Muy buenas tardes. Primero agradecer a los amigos de Just 360 por esta posibilidad de hablar sobre libertad de expresión. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Rafa León, un caso muy conocido. Sabemos que hay una sentencia que acaba de salir en la que finalmente se le condena por difamación a la periodista Marta Meyer Viroquesada. Y a propósito de la libertad de expresión, quisiera referirme a varios aspectos de esta sentencia. Sin querer decirlo de forma radical, me parece que esta sentencia va a formar parte de los anales de la absoluta sinrazón jurídica. Es una sentencia mal motivada y que incurre en una serie de errores conceptuales que voy a pasar a detallar. Se ha hablado mucho de la sentencia, pero creo que es importante cuando uno critica ir a los fundamentos. La primera cosa que yo veo quizás es lo más preocupante, es que la jueza demuestra no desconocimiento de conceptos jurídicos. De hecho, la sentencia está plagada de referencias bibliográficas, jurisprudencia, como si con eso pudiera subsanar lo que me parece que es peor, que es el no entender de qué se tratan muchos de los conceptos que ella utiliza. Entonces hay un uso reiterado, vuelvo a decir, de doctrina, jurisprudencia, conceptos que suenan, que causan bastante impresión. Habla de la dignidad de una parte para vincularla al honor, habla de que va a ponderar, se refiere al derecho o al principio jurisdiccional de la debida motivación. Y en los hechos lo único que hace es tratar de arropar o cubrir esta sentencia que realmente está muy mal hecha con supuestos conceptos importantes. Lo cierto es que yo considero que la jueza, y es una pena, no ha entendido qué significa la libertad de expresión en un Estado democrático. De las referencias a la columna que ha sido materia de análisis de Rafa León, dice la jueza que se puede evidenciar un ataque, lo dice así textualmente, que denigra como profesional y como dama a la señora Meyer. La supuesta denigración viene porque ciertamente Rafa León se refiere a la señora Meyer a través de varias frases en las que, por ejemplo, algunas son bastante satíricas, sin duda, ¿no? En las que se refiere a, por ejemplo, como la primita, ¿no? Y al hecho de que en alguna columna que escribió la señora Meyer y que criticaba a la señora Villarán, en el fondo no presenta ningún tipo de argumento, ¿no? Considera que básicamente lo que ha habido es un troleo, lo dice en términos literales en El Decano, es decir, en el diario El Comercio, una bajeza en uno de los diarios más antiguos. En ningún momento hay argumentos ad hominem, argumentos que sin duda estarían proscritos porque claramente vulneran la dignidad de la persona. Me estoy refiriendo a argumentos de tipo racista o referidos a una posible discapacidad. Lo que está diciendo claramente es que le parece que es una mala periodista, ¿sí? Y el derecho a la libertad de expresión permite hacer eso, y permite hacerlo además de muchas formas, y la sátira, la ironía, el lenguaje humorístico es una forma de hacerlo. Entonces, cuando la señora jueza se refiere a la falta de necesidad, no sé ella en qué está pensando, ¿no? En que la única forma de hacer crítica es de forma seria, no sé, académica, lo cual evidencia que desconoce totalmente los alcances de la libertad de expresión. Y dice además que se le denigra como profesional. Bueno, lo que yo creo es que claramente está diciendo que es una mala profesional, y eso es parte del derecho a la libertad de expresión, como mis alumnos tienen el derecho de decir que soy una mala profesora, por ejemplo, ¿no? Y dice que se le agrede como dama, como señora. Este argumento evidencia pues una visión del derecho al honor trasnochada, ¿no? Que considera pues que digamos que a la mujer, ¿no?, hay que tratarlo de una forma pues muy especial, ¿no?, que no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, en fin. Es una visión trasnochada, digo, porque una periodista que está en el ejercicio de la profesión tiene que tener pues un margen de tolerancia que además lo debemos tener todos en una democracia.
Entonces, por todos lados es una sentencia que la verdad no se sustenta de ningún modo, con una muy mala motivación, y que, como digo, trata sin embargo de hacer el juego de vestirse de legitimidad. Dice en alguna parte, por ejemplo, la jueza que ella va a considerar la posición preferente del derecho a la libertad de expresión. Dice que el tema del que se está hablando no es de interés público, lo cual me parece impresionante. O sea, para ella no es de interés público porque lo que es de interés público es referirse a la alcaldesa, que es lo que hizo la señora Meyer, con palabras además bastante altisonantes. La señora Meyer dice en una parte que la señora pues está en un club de ineptos franeleros, y tiene todo el derecho de decirlo, incluso de esa forma, incluso de ese modo. Y la jueza considera que lo que hace la señora Meyer es sátira, lo dice en alguna parte de la sentencia. Pero lo que hace el señor Rafa León no es sátira, es agravio. Y dice además que en el caso, digamos, que da a entender de que en el primer caso sería permitido en la medida que se está refiriendo a un personaje de interés público o a la gestión de la señora Villarán, mientras que aquí no hay interés público. A mí me parece que la señora no entendió realmente nada de lo que significa libertad de expresión. Cuando una periodista como la señora Meyer critica a un personaje público, con o sin razón, ella tiene el derecho de criticarlo como quiera, se inserta en una discusión pública, en una deliberación pública. Por lo tanto, hablar de esa periodista y criticarle los términos en los que lo ha hecho, por ejemplo, Rafa León, es también estar en una deliberación pública. No es que solamente se habla o hay interés público cuando hablo de la alcaldesa, pero no cuando hablo de la profesional, de la periodista que critica a la alcaldesa. Creo sinceramente que la sentencia demuestra un absoluto desconocimiento de lo que significa la libertad de expresión. Y finalmente, y esto es una cosa que, vuelvo a decir, creo que respalda el hecho de ver cómo algunos jueces tratan de cubrirse, ¿no es cierto?, con el argumento de la dogmática, de la jurisprudencia. Bueno, hay una parte muy extensa del fallo, ¿no es cierto?, referido a la reparación civil, con muchas citas, con diferencias sobre el tipo de reparación civil y penal, bastante ilustrativo, pero que, digamos, no es la parte más importante de esta sentencia. En la parte central de esta sentencia, que es la referida a los límites de la libertad de expresión, lo que tenemos es una pésima motivación, una pésima argumentación. Y finalmente, solamente por referirme a esto, porque es bastante interesante, cuando se dice que se va a producir esta reparación civil por el daño que se ha causado produciéndose la ansiedad y depresión en la periodista Meyer, al menoscabarse su vida profesional y el desarrollo de la misma, en fin. Vuelvo a decir, una de las exigencias de la libertad de expresión es la tolerancia, más en el caso de personajes públicos o de sujetos involucrados en el quehacer público como los periodistas. Entonces, y vuelvo a hacer el símil, que a mí me dé mucha pena que a mis alumnos consideren que soy una mala profesora y que, bueno, tendré que superarlo. Y si no lo supero y me causa mucha ansiedad y depresión, tendré que buscar tratamiento psicológico. Pero lo que no puedo decir en una democracia es que porque a mí me ofenda algo que no califica dentro de un argumento ad hominem, racista, sexista, por ejemplo, o referido a una discapacidad, que porque a mí me ofenda que me digan primita, por ejemplo, yo pueda alegar que hay un daño, porque ahí no hay daño, en todo caso pues hay una inquietud emocional que cada sujeto debe tratar de resolver en una democracia. Y esos son los costos de la libertad de expresión. La libertad de expresión no está ahí para escuchar que nos digan cosas bonitas, sino también cosas feas y cosas que no nos gustan. Obviamente hay límites, pero son límites muy restrictivos y que creo solamente podrían producirse, por ejemplo, en expresiones que atentan directamente contra cualidades inherentes del sujeto, como la raza, por ejemplo, el sexo o una discapacidad.